Los Andropáusicos. Este es el primer podcast en Latinoamérica donde dos hombres mayores de 50 se sientan a hablar sin filtros. Ni tabúes, de eso que viven millones pero poco reconocen, la andropausia. Un espacio íntimo, divertido y brutalmente honesto. Y también profundamente humano y emocionantemente necesario. Los andropáusicos llegaron y te van a provocar. Los Andropáusicos es presentado por Mobish Hotels. Visítanos www.mobishhotels.com. Los andropáusicos damos buenos pasos con Kadosh Leather. Pero quería contar, mi querido Jorge Rauch. Cuente a ver. Mire, ¿a dónde me ha llevado la andropausia? ¿Ah? Ya utilizo para escuchar mejor. Ok. ¿Y qué opina de eso? ¿Le ha servido? Pues, hombre, yo me siento como igual, porque uno dice que uno escuchaba bien. Pero mi mujer Lorena me dice, ¡ay, qué maravilla, ya me escucha! O sea, ya no puede fingir demencia. No. Entonces, le he aceptado con mucha dignidad. Ok, bueno. Yo debería chequearme los oídos también, pero no sé si quiero dejar de fingir demencia. Yo creo que es bueno de tener esa posibilidad. Es claro. Sí, ahorita ya me quitó toda la máscara, se me cayó. El personaje se cayó. El personaje que no oye se jodió. Sí, claro, porque entonces, ¿sabes qué te llaman? Sí. Ahora sí haga caso. Ahora sí. Bueno, mi querido Nelson Polanía, nuestro invitado hoy aquí en Los Andropáusicos, más conocido como Polilla, gran comediante, excelente persona. Y bueno, bienvenido aquí al club. Gracias, Flaco, gracias, Jorge, por la invitación. Bienvenido al Club de los Andropáusicos. Andropáusicos sí, ya. Que es un club que tiene boleta de entrada. ¿Ah, sí? Pero no de salida. Ah, no. ¿Y hay carnet? Hay carnet. De aquí sale con su Sale carnet. carnetizado. Sí. Ah, bueno, y tengo puntos, acumulo. ¿Usted sí millas. era consciente que estaba en ese rango de los andropáusicos? Pues yo creo que sí, porque eso después uno a los 45, 50 años empieza uno a sentir todos esos cambios. Claro. ¿Cómo cuáles? Cambios, por ejemplo, que uno ya no aguanta lo mismo subiendo escaleras, la parte física, digamos, el oído, lo que hablaba usted. Claro. El oído se va perdiendo. Y La vista. Sí, la vista, todo. Las cosas que se le olvidan a uno, que llega uno a la nevera y no sabe a qué fue. es una partecita, ¿no? Comienzan a dar como vueltas. A dar vueltas. A ver qué fue, pero yo vine aquí por algo y sí. de pronto por allá. A cerrar, claro. a cerrar puertas y apagar luces. Ese es el camino de este club, ¿no? El camino de este club claro. es enterar a la gente de qué es la andropausia, hablar con andropáusicos Oiga, aquí estoy con un interesantes y aprender cosas que le sirvan a la gente. A los hombres, ¿no? Hay Y a las señoras también. No, la muchos menopausia. personajes. La menopausia es de las señoras. Pero que las señoras entiendan la andropausia del esposo es bueno. Ah, sí, claro. Pues Sí, no mire, es- la otra vez me encontré Pero no es en mi el caso, me toca supermercado buscar, pues, con una primero. señora y me dice, ay, estoy viendo ahí en YouTube Claro. los andropáusicos, qué chévere. Ya estoy entendiendo más a mi marido. Exacto. Y después me dice, y yo soy terapeuta. Ah, claro, sí. o sea, No, y es que hay una cosa que pues, ustedes saben, yo tengo un proceso ya casi 2 años de duelo, de viudez. Ahí empiezan a sentir unos vacíos que son muy grandes porque, por ejemplo, la esposa de uno estaba pendiente que los pelitos de la nariz, que los pelitos de acá. Entonces eso empiezan a crecer. Entonces uno, ¿qué pasó con esos pelos acá? Entonces a mí me toca es como poner al día a las maquilladoras del canal para que estén pendientes de todas las cosas que a veces uno no se ve. Hablamos de eso, ¿no? Que comienzan a crecer más pelos por la oreja, más pelos por la nariz. Por la espalda. Las cejas. Las cejas que Se crecen unos pelos despelucan. así. A uno ya va a la barbería y ya le preguntan, ¿las cejas también? Las cejas también, sí, claro, toca así, porque eso crecen así, 2 canas así paradas. Dos antenitas. De los muchos personajes que has interpretado, ¿has hecho un andropáusico? Casi todos. Casi todos Todos andropáusicos. están ya andropáusicos. ¿Ah, sí? Sí, claro, hoy día ya están todos, porque imagínate, yo entré, por ejemplo, en La Luciana hace 26 años y en Sábado Felices también. Entonces, pues claro, todos los personajes, todos los exalcaldes, expolíticos, expresidentes,
en fin, todos estos personajes que siempre son claves dentro de la historia de política del país y la farándula y todo, ¿no? Pero digo, tenían algunos de esos tipos de problemas de la memoria, de las canas, de la barriga, del pirulín pim pim. Sí, claro, por ejemplo, uno de los primeros que yo empecé, que era una persona que a veces empezaba como a tener unos vacíos al hablar, que es muy de las personas mayores, que de pronto tienen eso, que era Antanas Mocus, que fue de los primeros personajes que yo empecé a hacer, que era el personaje que siempre se quedaba de pronto pensando sobre lo que venía o lo que de pronto podía lograr. ¿Y eso ya le pasa a usted? Claro, a veces que no se le van uno, y es cuando dice uno, qué bueno cuando uno habla de corrido, porque dice uno, y temas y personajes y cosas que de pronto uno manejaba muy bien, entonces ya no, o sea, uno ya habla como a 40 kilómetros por hora. Le toca a uno ejercitar la cabeza, no hay de otra. Sí, no, claro, por eso le toca, mira, a mí me toca, por ejemplo, a veces, todo lo que leo, a veces me pongo a hacer recapitulación de lo que leí, veo una película y entonces empiezo como a contármela yo mismo y así sucesivamente, porque eso es un buen ejercicio para la mente y nosotros que por ejemplo, nos toca aprendernos guiones, los actores, todas estas cosas, entonces es un proceso bonito. Sobre todo también, por ejemplo, yo nunca utilizo teleprompter. Yo, por ejemplo, me aprendo mis rutinas de 4, 5, 6 minutos y yo tengo que aprendérmelas, o sea, ese es como mi ejercicio, yo no voy a usar teleprompter, no voy a usar, sino que ejercitar. Sí, entonces son ejercitando. Yo también, por ejemplo, pienso que el hecho de estar leyendo pues, libretos y aprendiéndome de letras, y porque es el que va a ser casi que constante, pues está uno activando esa neurona. Pues claro, totalmente. Y eso me da un poco eso, ¿sabes? Sí. Digo, ¿hasta cuándo me va a llegar la parte esa de la memoria, la retención de la... ¿Sabes qué pasaba también al principio cuando pues que yo estaba en el proceso difícil de duelo, que cuando uno está como encerrado, va perdiendo muchas facultades, tanto para hablar como para pensar, entonces se va sintiendo uno como muy ensimismado. Entonces eso te va haciendo una tara en el cerebro, entonces lo mejor es uno empezar, a salir, a hablar, a compartir, a ir a escuchar música con amigos, con amigas, en fin, y todo esto te va dando también pues una velocidad mental también, porque eso uno se va achicopalando y termina uno como una flor marchita. Lo que no se usa se atrofia. Exactamente. Nada que hacer. En todo eso. Y en todos, ¿no? En todo sentido. En todo Lo sentido. que no se usa se atrofia. Por ejemplo, lo que tú decías al principio, que cuando uno pues, tiene una persona al lado, la mujer, en este caso pues Fabiola, ¿sí? Fabio estaba ahí y ayudaba en muchas cosas cotidianas. ¿Qué fue lo más difícil de estar solo? De decir, bueno, ahora soy yo el que tengo que organizar todo, digamos, esta cotidianidad en mi apartamento. Bueno, lo más difícil es como uno, al principio, pues aceptar, saber que ya la persona no está y no es cualquier persona, porque no era solamente mi esposa. Yo siempre digo que a mí se me fueron 5 personas, mi esposa, mi amante, mi compañera, amiga y socia, porque nosotros trabajábamos 24/7 y viajábamos siempre desde todo ese punto de vista, entonces siempre ha sido un poco difícil el poder reemplazar, digamos, y el poder sustituir esa persona en todo sentido. Entonces, pues, antes todo, pues, con mi hijo tenemos una relación muy estrecha y hemos aprendido, y estoy en ese momento todavía aprendiendo a vivir solo, aprendiendo a vivir sin esa persona, sin ese bastón que éramos cada uno de los dos para cada uno. Entonces ha sido complicado, pero le toca a uno. Hay un momento en que cuando tú dices, te sientes como entrando a un hueco lleno de oscuro y de un momento a otro te dices, tengo que pararme de acá. O sea, yo no puedo seguir hundiéndome. Entonces en ese momento es que empiezas uno a ver, sobre todo tocar fondo. Cuando tocas fondo ahí puedes empezar ya a subir. Entonces eso es lo más importante. Y esa fortaleza que encontraste está relacionada, digamos, con el humor, digamos, cuando hay esa pérdida. El humor, yo siento que uno tiene que estar como chispudo, sí, claro. Como feliz. Sí, claro, le toca a uno, y la profesión que tengo, de hacer reír, de ser comedia. Hubo un momento en que quería como retirarme, no sabía qué hacer, estaba perdido. La misma profesión te va llevando a que bueno, y la misma gente, el público es hermoso, la gente es divina, como lo ayuda a uno en ese sentido. Entonces, cuando tú empiezas ya a ver el mundo desde otro punto de vista,
y empecé a hacer, por eso es que empecé a escribir digamos como una especie de, yo no soy coach, ni soy psicólogo, ni psiquiatra, pero tengo una experiencia de vida de lo que me pasó, de lo que estoy viviendo. Entonces ahí fue cuando empecé a escribir como una conferencia que se llama Volver a Empezar, y la empiezo a hacer con humor. De eso se me convierte ya en un stand-up comedy. Entonces el mismo stand-up comedy, todo lo que yo estoy viviendo, me empieza a sacar de ese mismo hueco. Contar la historia. Contar la historia, con chistes, riéndome de lo que me está pasando, haciendo una catarsis, enfrentando el duelo como lo estoy haciendo. Entonces eso me ayuda a escribir la historia que tengo con la gorda, que vivimos durante 28 años juntos. Entonces todo eso me ha ayudado. Todos los duelos son diferentes, toda la gente tiene un duelo diferente. Entonces uno lo afronta como mejor le parezca. Entonces a mí me ayuda mucho eso. Sí, o sea, el humor como sanador. Es totalmente sanador, y a veces al principio la gente como que choca un poquito porque este man está haciendo chistes sobre lo que le está pasando, chistes sobre la muerte, chistes sobre su esposa. Uno tiene como ese caparazón para poderlo hacer, y de lo contrario, o sea, yo creo que no hubiera podido. Sin el humor, sin la gente, sin la comedia, que es básicamente el stand-up comedy, que es hablar sobre lo que tú estás sintiendo y de pronto estás viviendo. Entonces de ahí es que se agarra uno para empezar a salir adelante. O sea, su trabajo lo está ayudando o lo ha ayudado a sanar. Totalmente, o sea, la comedia es supremamente sanadora. La tragedia ya cuando se convierte y va evolucionando a través del tiempo, ya se convierte en chistes y la gente lo ve. 2 años después, ¿cómo se siente? Me siento bien. Hay momentos de momentos, hay días de días, hay unos días que son terribles, momentos, noches, en fin, pero todo eso lo va uno empezando a escribir y a ver que eso evoluciona cada vez más o cambia. Entonces el duelo. Entonces ya uno en ese momento está uno como más solo. Al principio uno tiene los amigos, claro, tiene la familia, hasta mi propio hijo. Ya en ese momento está uno en un proceso de duelo solo, uno está completamente solo, entonces es otro proceso. Y empieza uno a sentir cosas que, por decir algo, cuando mi esposa se me va, nosotros estábamos en una etapa de enamoramiento muy bonito. Entonces ese amor que tiene uno guardado, ¿qué pasa con eso, con ese amor? Porque la persona se va, que desenamorarse uno digamos, de una persona fallecida es muy berraco porque ella queda ahí, queda en ese pedestal. Entonces vaya a empezar entonces es todo ese proceso que tiene uno que empezar a vivir en la misma vida. Ese humor siempre ha estado contigo, o sea, desde que eras niño siempre estabas contando chistes, sí, haciendo reír a la gente. Sí, a mí siempre me ha gustado el humor, siempre me ha gustado, fui un fiel televidente de Sábados Felices toda la vida. Yo grababa los programas, me encantaba ver el Festival del Humor, iba a las grabaciones, a Estudios Gravia a ver la grabación de los cuentachistes, y ya cuando me decido a ir, pues afortunadamente me va bien, y don Alfonso ganó en el año 96, don Alfonso me vincula al programa, y ahí empieza, digamos, como un proceso bonito que no solamente me dio el humor, digamos, un reconocimiento, una profesión, una actividad, sino que también soy la persona más favorecida, y siempre le doy gracias a Dios porque el humor también me trae una familia, me lleva al amor, me lleva a vivir ese momento tan hermoso que empezamos hace 28 años y que terminó afortunadamente hace 2 años. Y antes del humor, ¿qué hacía Nelson? Yo era profesor. ¿sí? Yo era profesor, sí, yo soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces yo era profe, pero siempre había tenido y siempre me gustaba, digamos, mis clases de tanto de español como de literatura o inglés, lo que hacía, siempre llevarlos hacia la lúdica. Entonces siempre era la mamadera de gallo, la tomadora de pelo, que los centros literarios, que hacer libretos de las obras literarias, en fin. Entonces todo esto me ayudó a formar en el proceso de escribir humor, me ayudó en el proceso de sentarme a analizar las obras de teatro, a hacer parodias, en fin. ¿Y cómo empezó en la comedia? En la comedia desde niño.
Yo hacía fonomímicas, que eran nuestros primeros TikToks. ¿Usted se acuerda que yo hacía fonomímicas, Claro, fonomímicas, de rancheras, de Antonio Aguilar, todo eso de lo de aventurero, todo eso hacía muchas fonomímicas. Entonces yo creo que ahí es donde arranca, digamos, eso, y no me da pena pararme ante la escuela con 500 alumnos o 400 alumnos, compañeros, a hacer sketch, hacer monólogos, escribía cosas y en fin. Cuando sus compañeros lo vieron ya estaba feliz, dijeron, sí, ahí está. Ah, sí, ahí yo por ahí, está, está yo por ahí me pintado. los encuentro y sí, claro, usted estaba pintado ahí, entonces era ¿Era ese. Polilla desde ese momento? No, Polilla llegó ya en el año 97, cuando don Alfonso nunca se aprendió mi apellido, que era Polanía. Entonces, mi apellido Polanía, entonces él me decía Palomino, Pironieta, y un día digo Polilla. Cuando iba defendiendo el tercer programa, decía, no sé si se acuerdan de don Alfonso, Sí, el siguiente claro. cuentachiste viene de la ciudad de Bogotá, Oh. es un profesor que Don viene Alfonso. a concursar, Nelson Polanía, Polilla. Y ahí fue que quedó al quedé. aire. Y ahí dijo, sí, ahí quedé. Y de esa época que usted había estado felices, ¿cuál era su cuentachiste preferido? Uy, para mí siempre, por ejemplo, tenía muchos referentes hermosos. Don Enrique Colavizas, Ese por era ejemplo, para mí tremendo. era el caballero de la sonrisa, como le decían. Cuando muere él, yo creo que muere el cuentachistes clásico. Don Enrique Colavisa tenía una forma magistral de contar un chiste y hacer ese chiste una rutina de 5 minutos con sus personajes. O sea, era magistral. El carisma del Mocho Sánchez, una cosa impresionante. La lucidez del Flaco Agudelo, era hermoso. Ver a la gorda Fabiola con ese ángel que tenía y hablando de sí misma. Fue la primera mujer que yo vi que estaba haciendo stand-up comedy, que se paraba en un escenario donde se paraban los hombres, porque en esa época no eran solo hombres, entonces la única que se había atrevido a pararse, a medirse igual que los hombres era la Nena Jiménez, y la segunda es la gorda Fabiola. Hablar de ella, hablar y a burlarse de su gordura. Era más estándar. Exactamente. No era el cuentachiste. Es más, ella tomaba los chistes como si fueran de ella. Entonces, los chistes que me pasaron a mí, o sea, fue la primera. Eso me llamó mucho la atención de ella. Que ella hablaba y tomaba esas anécdotas como si fuesen de ella. Entonces, y se burlaba de su gordura y se burlaba de su condición, y entonces eso me pareció muy interesante. Yo conocí a la gorda en la universidad. Claro, sí, Fuimos yo me acordaba, sí, compañeros. claro, ella. Bueno, yo estaba estudiando comunicación, yo estaba estudiando economía. Sí, Yo también empecé economía y nunca acabé. Nunca. Yo me tiré para comunicación. Ella me hablaba mucho de esa época. Sí, claro. Sino que ella, pues ustedes se siguieron y ella creo que se casó, tuvo hijos. Sí, sí. Y usted sabe que las mujeres a veces en ese sentido. Sí, ¿sabes? ella Como se que- retira ahí comunicación. Sí, les toca retirarse ya con hijos y todo eso, pero en fin. FOA. La FOA, le decíamos. Tenemos una cajita de sorpresas andropáusica. ¿Qué dice andropáusico? Me fascina esa palabra, andropáusico. Dice que le parece futurista. Bueno, por lo menos se identifica. Sí, le dice uno andropáusico, eso suena como, sí, este man es de otra Como los galaxia. Jetson. Bueno, ¿y qué? ¿La abro o qué? Sí. Ah, bueno. Como dice Rausch, elaboras después. Miércoles y no traje gafas. Cosas de los andropáusicos. Bueno, pero mira, a mí toca así. Como cuando miraba yo los recibos y la gorda me decía, ¿los va a leer o los va a miar? ¿Qué tan duro es hacer reír cuando por dentro queremos llorar? Yo creo que el llanto es lo que más lo motiva a uno. El llanto es... He sabido muchas historias de comediantes que les ha tocado en una tragedia de su vida, en momentos difíciles, momentos duros, pararse a hacer reír o pararse a hacer una escena cómica, en fin. Yo creo que el llanto como una, digamos, una emoción tan inherente al ser humano, inspira la risa también. Inspira. Por eso es que, por ejemplo, uno ve que los shows o las obras de teatro o las comedias de cine, cuando te hacen reír y llorar, son como que la gente le gusta. Uy, yo... Esa dualidad. Sí, esa dualidad. Y dice la gente, uy, me hizo reír, pero también lloré. Entonces, es algo muy hermoso. Sí, dicen que la comedia, por ejemplo, cuando tú ves sufrir a alguien en la comedia, es donde te provoca la risa. La fórmula de la cámara El escondida. mal del otro. Sí, exacto. El mal del otro. Y el stand-up es eso. Entre más el comediante esté ahí dando su visión sobre su tragedia, la gente lo disfruta más. Sí. ¿Otra? Perfecto. Otra. ¿Qué dice acá? Ya Dice, casi llegas al... ¿qué le dirías aquí a Fabiola? Lo único que yo siempre le he repetido desde el momento en que se fue, cuando se fue, lo que le dije al oído, en el momento en que se fue y todo, y es agradecerle a ella y
a Dios por haberme dado la mejor esposa del mundo. Yo no tengo nada más que decirle sino agradecerle. Decirle muchas gracias por tanto. Y se lo dije en vida y fue hermoso. Entonces eso es agradecimiento, solamente tengo agradecimientos con ella. ¿Listo? ¿Otra? Claro. ¿Cómo afrontar la homosexualidad de un hijo? Ante todo, siempre es el amor. El amor filial, el amor de padre, el amor de madre, el amor familiar. Que cuando eso sobrepasa todos los límites, no hay absolutamente nada que decir ahí. O sea, papi, o sea, tú, como decía mi esposa, o sea, aquí tú eres una persona, el corazón, de aquí para abajo tú puedes hacer lo que quieras con tu mente. Es aceptar simplemente que no solamente existe el blanco y el negro, sino que existe una variedad de colores en el arco iris, en fin. Entonces es aceptar la felicidad de las personas, o sea, y la felicidad de un hijo, o sea, ver a mi hijo riendo. Y como le dije, por ejemplo, la vez pasada, el último encuentro que tuvimos con su pareja, yo antes tenía un hijo, ahora tengo 2. Entonces es algo hermoso porque es eso, o sea, el amor sobrepasa absolutamente todo. Y como yo le digo a él, mira, tu mamá te tuvo 7 meses en su barriguita, yo llevo con él 26 años en el corazón, le digo. Sí, además es ese aceptar, es decir, tú no eres diferente. ¿Cuál es diferente? Eso es un bus que se inventaron por ahí. Sí, no hay diferencia. Y es feliz. Sí, la individualidad. Sí, Cada simplemente. uno hace como Y le no da. solamente los hijos, sino al amigo, al primo, al papá o no sé, o sea, la persona que tenga esa variedad de mentalidad, pues, o sea, bien, ¿eres feliz? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Bien, papi, o sea, ya, eso es lo importante, que seas feliz. Y tenemos otro juego que es de falso y verdadero. Falso ahí y verdadero. Tú tienes tus paletas, nosotros hacemos Verdadero, unas verde, preguntas falso. y tú dirás si es verdadero o falso Ok. y elaboras. Elabora. Elabora, ok. El público espera de ti algo que hoy no siempre puedes dar. Es verdadero. Sí, muchas veces hay momentos que de pronto uno no está 100%, pero hay momentos que también se explota uno y la gente no esperaba eso. Y cuando no, ¿qué hace? Cuando no, los mismos errores, la gente los ve y los toma, y en comedia es chévere porque los errores muchas veces salen mejor Ok. que el mismo libreto, ¿no? Sí. El flaco lo sabe, ¿cierto? El público agradece, Sí, los agradece. errores, y cuando uno los hace evidentes. Sí. Pero hay algo que quería preguntarte bastante, porque el hecho de ser comediante y hacer reír a la gente. Y yo he estado en comedias y uno sabe que en este punto se ríe. Y le da uno y nadie se ríe. Nadie se ríe. Y uno dice, pucha, ¿qué pasó? Va al otro punto y tampoco. Y uno dice, esto está saliendo como una... Sí. Pero vos todo el tiempo estás con una rutina de hacer reír. ¿Qué pasa en esos momentos cuando sentís que el público está desconectado? Bueno, cuando está desconectado el público, pues simplemente uno como que coge diferentes partes. O sea, a veces no te funciona, digamos, una rutina estándar, entonces te das con una imitación, o te das con un chiste, o te das con lo que hoy día llaman como el cabareteo con la gente, siempre funciona. Entonces es como ir rompiendo ese hielo. Para ir, es como el toro. Es bien difícil, ¿ah? Como el toro, cogerlo y bueno, entonces, y ya después como que lo amansa uno, ¿qué ha pasado? Y ya se ríen con cualquier pendejada, con cualquier cosa que uno dice. Entonces es como, venga para acá y los voy amansando y va, sí, es algo hermoso. De lo que veníamos hablando también tiene mucho sentido, y es, ¿has sentido que tenías que ser fuerte por tu familia? Sí, claro, sí, siempre con mi hijo en este momento de duelo, lógicamente uno es como ese bastón, uno es como ese pilar de sostenimiento. Y con mi familia también, o sea, yo soy como el eje central de mi papá, mi mamá, o mis hermanos, entonces siempre carga uno como con esa responsabilidad también de ayudar y de ser un importante dentro de ese núcleo familiar. ¿El amor de tu vida marcó quién eres hoy? Totalmente. O sea, yo Fabiola Emilia Posada Pinedo, marcó un detrás, un antes, un después, en todo sentido, como hombre, como artista, como persona.
Vivimos unas etapas impresionantes juntos, a pesar de que ella era mayor que yo 10 años, pero los dos empezamos a construir, nos escogimos cada uno como la pareja y empezamos a construir algo muy hermoso. Y efectivamente, o sea, yo sin lo que fue Fabiola, yo creo que yo no hubiese sido lo que soy hoy día. Ponerse en los zapatos del otro es muy importante en la vida, en la profesión. Como comediante, te pones en el zapato del otro cuando llegas y miras al público y uno dice, bueno, ellos pueden recibir tal mensaje, tal chiste o este no. ¿Te pones en el zapato del otro? Sí, uno muchas veces se pone uno a analizar el público, no generalmente cuando sale, y más en este proceso nuevo que estoy viviendo del stand-up, que no es ya, digamos, los chistes que ya uno preparados, en fin, sino que ya empieza uno como, voy a hablarles de mí, voy a hablarles de lo que estoy pensando y también voy a hablar de lo que estoy pensando de ustedes y ustedes qué piensan. Entonces hay como una retroalimentación. Hoy día eso le llaman como una especie de cabareteo, de que la gente te habla y te va dando también como cuerda para ver qué es lo que estás pensando, y hay muchas cosas que salen improvisadas y chéveres, interesantes, bonitas. ¿Qué se podría hacer, digamos, la diferencia entre el stand-up y el comediante que cuenta chistes? ¿Cierto? Bueno, el chiste ya es algo que ya está, digamos, probado, que está listo, que está ahí. ¿Sí me entiendes? Y tú hablas como en terceras personas, en fin, el estándar es más o menos tu visión de la vida, tu visión sobre lo que estás, digamos, viviendo, lo que estás pensando, lo que estás sintiendo en el corazón, con remates chistosos que tengan que ver también con las personas. Entonces es un punto de vista sobre la vida. Oye, los comediantes que hacen stand-up son de las únicas personas en el mundo que pueden decir la verdad. Sí, a veces el humor así entra con bálsamo. O sea, es la única gente que puede decir cosas políticamente incorrectas en este mundo woke de hoy día tan cuestionador, y todo. El stand-up para mí es importantísimo. La rompe durísimo. Sí, porque a veces siento que el cuentachistes se ríe de sus propios chistes y es una risa, digamos, de publicidad. ¿Sí? ¿Tú sientes que te ríes de verdad? Sí, uno con esto sí, porque generalmente uno está contando cosas y está contando cosas que tú realmente sientes y que piensas. O sea, porque no estás escribiendo un libreto de yo qué pensaría, o yo qué diría, o creando un personaje, no. Está ahí en el escenario Polilla hablando sobre este tema que pasó, o esto que está sucediendo, o lo que está viendo y lo que está sintiendo. Entonces es muy, muy humano, muy de adentro. O sea, de adentro es que sale todo ese material cómico que es supremamente interesante, y eso es lo que yo nunca lo había hecho, nunca lo había estudiado, de pronto lo había visto. Entonces ya cuando tú empiezas a ver todo ese fenómeno tan interesante, entonces es otro campo muy, muy bacano. Y la vez que te viste al espejo y Polilla dijo, uy, ¿cómo tengo de canas? ¿Te reíste? Sí, claro. Precisamente uno se ve ya viejo. Entonces ahorita, por ejemplo, hablo de temas de esos. O sea, temas que nunca había hablado. Temas de mis relaciones actuales, de pronto con amigos, con amigas que estoy saliendo. ¿Qué pasa con las discotecas que está viendo uno? Porque uno venía en una burbuja de una relación de 28 años y sales, y la relación y la vida es totalmente diferente a lo que uno vivía hace 28 años. Y uno como soltero, uno ya no tiene 25 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando una mujer de 24 años te invita a salir? Entonces, uno de 50 y pico. ¿Qué pasa cuando la señora que uno va a veces, digamos, en Colpensiones también te invita a salir? Una señora de 60 años ya, o 65 años, ¿sí me entiendes? Entonces, son todas esas dualidades que empieza uno a vivir dentro del campo, de la misma experiencia de la vida. Por ejemplo, hay un apunte que yo digo que me pasó cuando Fabiola está en la UCI. Me dice una señora, ella está en la UCI, y le digo, sí, ¿sabe también quién se está muriendo? Me dice la señora. Entonces, ¿sí me entiendes? Toda esa impertinencia se va convirtiendo en humor. Claro, sí. Y uno, al ser público, tiene que comenzar a tolerar eso, porque si no es un problema. Toca. Imagínense, yo tengo una si no lo va a tolerar, fuerte. no salga. Exactamente. O sea, a mí toda la vida me han dicho flaco. Entonces, imagínense que
Güey, Pero eso usted, está- flaco, no tiene nada. Ellos son 10, 15 veces al día, hermano. Exactamente. Entonces uno a veces quiere ahorcarlos, hermano. ¿Qué hace uno, por ejemplo, Les pongo que mala cara. cuando tu hijo te invita a salir porque estás vuelto nada y te dice, papá, camina, nos vamos, y me voy yo, y pues uno a veces como que no cae en cuenta y a las 2 horas estás en un bar gay. Y la verdad que es su núcleo, ¿no? Entonces, y empieza la gente a decirle cosas ahí, uno, ay, oiga, ay, usted también es gay. No, no, no. Empieza, todo eso se va Qué convirtiendo en... chévere, como acá. Sí, qué chévere. O sea, lo de la gorda que era pura... Puro juego, sí, pura pantalla. Sí, entonces todo eso se va convirtiendo en humor. ¿Hoy valoras más el tiempo que el éxito? Sí, totalmente. El tiempo es algo impresionantemente valioso. O sea, el tiempo para mí ya hoy día es todo. Plata o éxito sin tiempo igual a 0. Sí, claro, exactamente. Porque ¿Qué uno hace necesita uno? ese tiempo, Si no necesita tiene el tiempo tiempo para de- disfrutar. El problema es cuando uno tiene mucho tiempo. ¿Y ahora Ese es otro qué hago? problema. Por eso es que de pronto le toca a uno también como haber organizado su vida, pues, digamos, para uno disfrutar el tiempo a estas alturas de la vida. Sí, claro, cuando le llega a uno ese tiempo que tanto añoró, porque yo también decía, "Oh, nunca tengo tiempo de nada, nunca tengo tiempo de nada", ahora lo tengo, ¿sí? Y entonces tampoco estoy contento porque entonces tengo mucho tiempo. Sí. Pero dije, no, ya, yo también me voy a gozar esto, me voy a gozar que voy a caminarme media hora por este parque Exacto. y me la voy a gozar. Y a pensar y a hacer cosas y a Sí, disfrutarlo. Tiempo para A veces uno. uno disfruta un libro, disfruta una serie, disfruta un viaje simplemente aquí cerca, en fin. O sea, es súper importante. Y cuando se te va el amor de tu vida también, cuando uno dice, miércoles debía haber pasado más tiempo. Claro. ¿Sabe cuándo también sentí un campanazo andropáusico duro? Cuando me veo a mí mismo escuchando música clásica. Sí, yo era rockero, yo era salsero y me moría en mi ley. Y llevo un tiempo ya que este Chopin me gusta. Exactamente, este sí. Liszt está chévere. Yeah. Y a veces me voy al gimnasio y me coloco Música clásica. Música para clásica. entrenar. Dije, qué cucho tan. Exactamente. Pero Las me encanta. viejotecas, amo ahora las viejotecas. Sí, claro, buenísimas. Me encantan las bibliotecas, sí, la salsa clásica, todo. Entonces empieza uno, como que va uno atrás y como que ya está uno como más tranquilo. Polilla, ¿cómo te digo en esa soltería con las redes sociales? Ese mundo que es un mundo tan juvenil como de los millennium. Bien, uno hasta que ahora sé quién sabe dónde. hasta ahora estoy como entrando en ese proceso de redes sociales, de todo eso, de saber lo que es esto, lo que es YouTube, lo que es todas estas algoritmos, todas estas cosas que... Y publicas cosas, dices, hola, ¿qué tal? Sí, ya estoy empezando a publicar cosas, empezando a hacer vaina, empezando a hacer lives con mi hijo, hacemos lives, hacemos todas esas cosas que son importantes para mantenerlo uno hoy día como artista también. Sí, claro, es una forma de socializar Sí. que tiene uno el entretenimiento. El entretenimiento hoy día, por ejemplo, ya casi lo que llamamos el free press de antes, que tú sacas Exacto, una obra de ya el teatro, free press eso no ya sirve. ya eso es puro redes. La gente Redes. vende funciones de teatro por un video, todos por redes. Y lo suben o lo bajan a uno 10 veces más rápido que la Sí. prensa. Y entonces te lo preguntaba porque es una dinámica muy juvenil, ¿sí? Digamos como de los 35 hacia abajo, a los 20 ya funcionan con eso muchísimo. Y uno tiene que entrar a ese juego. Uno no puede quedarse y que no, que es que hoy muy viejo para eso. No, porque entonces quedas como fuera del sistema. Yo vivo de eso. Claro. Sí, exacto, sí. Nada Entonces, que hacer. Eso es lo que hay que O sea, hacer. ni me lo cuestiono. Sí, exactamente, sí. O sea, hoy día redes sociales, tecnología y ya uno no necesita muchas veces ni ir a una universidad. Tú encuentras en YouTube, es la mejor universidad que hay. Tú ya sabes cómo usar, digamos, producción, ya sabes cómo hacer tal, todo es YouTube hoy día. Incluso uno mismo, es lo que tú haces, subir uno su conocimiento. Exacto, el Entonces, yo tengo mi contenido. experiencia, no sé, con algunos métodos de actuación, pues entonces yo los grabo y los subo a estas Exacto. plataformas. Exacto, el y contenido. ahí la gente que interesa pues los descarga y Y a la gente le gusta el contenido y ya uno no necesita un canal o algo para hacer lo que tú quieras. Entonces Exacto. tú dices, listo, yo hago mis sketches, mis cosas o quiero hacer tal cosa, entonces tú armas tu propio canal, ya no necesitas un canal. e incluso puede ser uno, yo ahorita tengo un personaje, ¿sí? Que a mí me encanta, a nadie le gusta, ¿me entiendes? Pero a mí me divierto hartísimo con un personaje que me inventé, ¿sí? Se llama el Cuchomán del reggaetón. Ah, es ok, un cucho sí, que, sí. que quiere ser cantante de reggaetón, pero que le dicen que eso es para los jóvenes. Y dice, no, yo soy cucho, mano, y a mí me gusta el reggaetón. Y el rating es inmediato.
Tú subes un video y a las 2 horas ya sabes si gustó o no se gustó. Sí, de una. Bueno, Nelson, pues hombre, Ay, qué muchas gracias rico. por compartir con Muchas nosotros. gracias, Nelson. Sí. No, ustedes. Polanía. Nelson Polanía Garzón del Huila. No sabía que Polilla venía de la explicación del maestro Lizarazo. Polanía Garzón. Pues muchas gracias, hombre, por estar aquí con nosotros. Muy interesante, compartir tu vida. genial, un gusto. Gracias por compartir todo lo que nos ha compartido a toda nuestra gente. Andropáusica le va a servir un montón. No, muchas gracias a Rejugado. ustedes. Gracias por la invitación, gracias por estos espacios para compartir pues las experiencias de vida de nosotros los andropáusicos. Los andropáusicos viajamos a Cartagena, Bogotá, Medellín, Pereira, Barranquilla, Río Negro y Cali. Siempre con Movish. Sí, con Movish. Kadosh Leather, dejando huella en cada paso. Gracias por ver Los Andropáusicos. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este capítulo con tus conocidos, porque la vida se pone más sabrosa después de los 40.